Millonario fingió irse de viaje, pero lo que vio entre la limpiadora y su padre lo dejó en shock. La llamada que lo cambió todo. El teléfono vibró 3 veces sobre la mesa de cristal antes de que Rodrigo lo notara. Estaba en medio de una reunión. 8 personas alrededor de una mesa larga, proyecciones financieras en la pantalla, el director de operaciones hablando de márgenes y porcentajes que Rodrigo ya conocía de memoria. Todo bajo control, todo exactamente donde debía estar. Miró la pantalla del teléfono. Era Miriam. Miriam no llamaba durante reuniones. Ese era un acuerdo tácito entre ellos desde hacía 4 años. Él le había dicho una sola vez: si llamas mientras estoy en junta, es porque el edificio se está quemando. Ella se había reído, pero nunca había llamado. Hasta ahora. Disculpen un momento. Salió al pasillo sin esperar respuesta. La voz de Miriam llegó antes de que terminara de cerrar la puerta. Rodrigo, no quería molestarte, pero creo que debes saber algo. ¿Qué pasó? Es sobre tu padre, sobre la chica que contrataste para la casa. Rodrigo se apoyó contra la pared. Inés Peralta, 28 años, 3 semanas trabajando en la Casa de las Lomas desde que la agencia la había enviado. Buenas referencias, sin antecedentes, puntual. Él mismo había revisado el expediente antes de aprobarla. ¿Qué tiene? Hoy fui a dejarle unos documentos a don Ernesto. Papeles del seguro médico que tú pediste. Toqué el timbre varias veces y nadie abrió. La puerta lateral estaba sin seguro, así que entré. ¿Y? Miriam tardó un segundo. Estaban en el jardín trasero, tu padre y ella. Él estaba sentado en la silla de ruedas, pero no la que usa para los días malos. La otra, la cómoda, la que normalmente guarda en el cuarto. Y ella estaba arrodillada frente a él mostrándole algo en un libro. Los dos se reían. Rodrigo, se reían como... no sé cómo explicarlo. Como si se conocieran de toda la vida. Rodrigo no dijo nada. Cuando me vieron, los dos pararon. Tu padre me saludó normal, tranquilo. Pero la chica se puso de pie muy rápido y volvió adentro sin decir nada. Me pareció raro. Me pareció que no quería que yo los viera así. Miriam, mi padre es un hombre sociable. Siempre lo ha sido. Lo sé, pero no es solo eso. Esta semana, lunes y miércoles, la camioneta de tu padre salió 2 veces antes del mediodía. Yo lo sé porque el guardia de la caseta me lo mencionó. Don Ernesto no sale solo, Rodrigo. No desde el último episodio cardíaco. Alguien lo llevó. Rodrigo cerró los ojos un momento. ¿El guardia sabe a dónde fueron? Dijo que hacia Polanco, pero no más. Hubo una pausa larga. Al fondo del pasillo, alguien abrió la puerta de la sala de reuniones y lo miró. Rodrigo hizo un gesto con la mano. Que esperaran. No quiero que le digas nada a mi padre de esta llamada. Por supuesto. Y no vuelvas a la casa esta semana. ¿Rodrigo? Estaré yo. Colgó, volvió a la sala, tomó su saco del respaldo de la silla y se dirigió a la puerta. Caballeros, necesito posponer para mañana, que Miriam les reagende. No esperó preguntas. En el coche, mientras el chofer avanzaba por el periférico, Rodrigo revisó en su mente todo lo que sabía sobre Inés Peralta. No mucho. La agencia la había calificado con 4 estrellas. 3 empleos anteriores en casas de familias de Polanco y Santa Fe. Sin quejas formales, sin incidentes registrados. Pero las agencias no lo sabían todo. Eso Rodrigo lo tenía muy claro. Hacía 2 años, en la empresa, un contador de confianza había estado durante meses construyendo una relación personal con el director financiero de 70 años antes de desviar fondos hacia una cuenta en Panamá. Nadie lo vio venir. Todos decían que era un muchacho encantador, servicial, siempre dispuesto a ayudar. Los más peligrosos siempre parecían los más encantadores. Cambia el destino, le dijo al chofer. Vamos a Monterrey mañana, no hoy. Confirmo con el hotel.
No, cancela la reserva. El chofer asintió sin hacer preguntas. Eso también era parte del acuerdo tácito. Rodrigo sacó el teléfono otra vez y buscó el nombre de su padre en los contactos. Lo miró unos segundos, luego lo guardó sin marcar. No quería avisarle, no todavía. Si llamaba, su padre lo sabría de inmediato. Don Ernesto Castellanos había sido abogado durante 40 años. Leía a las personas con una precisión que a veces resultaba incómoda, incluso para su propio hijo. Si Rodrigo llamaba ahora, con esa tensión encima, el viejo lo detectaría en el tono de la primera palabra. Mejor llegar directamente. Mejor verlo todo con sus propios ojos. Mientras el coche giraba hacia las lomas, Rodrigo pensó en la última vez que había estado en esa casa. Había sido en diciembre, durante las fiestas. Una visita de 2 horas. Su padre le había preguntado si quería quedarse a cenar. Rodrigo había dicho que tenía compromisos. Tenía compromisos. Eso había dicho. No era mentira. Tenía una cena con socios japoneses que no podía cancelar, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que las cenas en esa casa desde que murió su madre siempre le resultaban demasiado silenciosas, demasiado llenas de conversaciones que ninguno de los dos sabía cómo empezar. Su padre nunca se lo reclamaba, eso era lo peor. Don Ernesto nunca decía, no vienes suficiente, nunca decía, te necesito. Se limitaba a sonreír cuando Rodrigo llegaba y a despedirse con un abrazo firme cuando se iba, como si cada visita fuera exactamente lo que esperaba y no una fracción de lo que merecía. Rodrigo llevaba 3 meses sin pisar esa casa. 3 meses. Y en ese tiempo, aparentemente, una joven limpiadora de 28 años había encontrado la manera de hacer reír a su padre en el jardín trasero. El coche se detuvo frente al portón de Herrería Negra. El guardia lo reconoció de inmediato y abrió sin preguntar. Rodrigo bajó la ventanilla mientras el vehículo avanzaba por el camino de entrada y miró la fachada de la casa. Todo se veía igual que siempre. El jardín bien cortado, las macetas con flores junto a la puerta principal, la luz de la sala encendida, aunque todavía era tarde. Pero desde adentro, muy tenue, llegaba algo que Rodrigo no esperaba. Música. Un bolero antiguo que él reconoció de inmediato. Era el que su madre ponía los domingos por la mañana cuando él era niño, mientras cocinaba en la cocina grande con las ventanas abiertas. Se quedó quieto un momento con la mano en la manija de la puerta del coche. Ese bolero no había sonado en esa casa desde el funeral de su madre. Lo que encontró en la puerta Rodrigo no entró de inmediato. Se quedó parado junto al coche, con el chofer esperando instrucciones que no llegaban, escuchando esa música que no debería estar sonando. El bolero venía de adentro de la casa con una claridad que solo podía significar que alguien había abierto las ventanas de la planta baja. Su padre nunca abría las ventanas, decía que el ruido de la calle le alteraba la atención. «Espérame aquí», le dijo al chofer, «no apagues el motor». Caminó despacio hacia la entrada principal, pero antes de llegar al porche, dio un giro hacia la derecha por el camino lateral de piedra que rodeaba la casa y llevaba directamente al comedor. Había una razón para ese rodeo. Desde el exterior, la ventana del comedor daba una vista completa del interior sin que nadie adentro pudiera verlo a él, especialmente si la luz del jardín estaba apagada. La luz del jardín estaba apagada. Se acercó hasta quedar a unos 3 metros de la ventana y miró adentro. Lo primero que vio fue a su padre. Don Ernesto estaba sentado a la cabecera de la mesa en su lugar de siempre, el mismo que había ocupado durante 40 años en cada comida familiar. Tenía puesta una camisa de cuadros que Rodrigo recordaba haber visto muchas veces, y sobre los hombros el cardigan beige que usaba cuando el aire acondicionado estaba demasiado frío. Se veía bien. No en el sentido clínico de estable, sino genuinamente bien, con color en la cara, la postura recta, los ojos vivos. Frente a él, sobre la mesa, había un pastel.
No era un pastel cualquiera. Era grande, de varios pisos, cubierto con betún blanco y decorado con capas de colores que se asomaban por los costados donde habían cortado la primera rebanada. Rodrigo no había visto un pastel así en esa casa desde el último cumpleaños que celebraron juntos. Hacía más de 4 años cuando su madre todavía vivía y se encargaba de esas cosas. Y entonces vio a la chica. Inés Peralta estaba de pie junto a la mesa, ligeramente inclinada hacia adelante, con una espátula de metal en la mano, colocando con cuidado una rebanada de pastel sobre un plato blanco. Llevaba el uniforme de trabajo, pantalón oscuro, blusa azul claro con cuello blanco. Pero lo que más llamó la atención de Rodrigo fue su expresión. No era la expresión de alguien cumpliendo una tarea. Era la expresión de alguien que estaba disfrutando ese momento. Sonreía de verdad con los ojos, de esa manera que no se puede fingir. Su padre dijo algo. Rodrigo no pudo escucharlo desde afuera, pero vio el efecto. Inés soltó una carcajada breve y luego se cubrió la boca con la mano libre, como si la risa la hubiera tomado por sorpresa. Don Ernesto la miró con una satisfacción evidente, como alguien que acaba de conseguir exactamente lo que buscaba. Rodrigo no se movió. Estuvo así casi 1 minuto, mirando sin poder apartar los ojos. Había algo en esa imagen que le resultaba extrañamente perturbador. No porque fuera escandalosa, no había nada escandaloso en lo que veía, sino porque era demasiado normal, demasiado cómoda. Su padre y una empleada compartiendo pastel en el comedor familiar, riéndose de algo, con la música de fondo, como si eso fuera lo más natural del mundo, como si eso ocurriera todos los días. ¿Cuántos días ocurría? Fue ese pensamiento el que lo hizo moverse. Entró por la puerta principal sin llamar. Tenía llave desde siempre. Era su casa, técnicamente también era suya, aunque hacía 3 meses que no pisaba el umbral. El sonido de la cerradura fue suficiente para que los dos adentro lo escucharan. Cuando apareció en el marco del comedor, su padre lo miró con una expresión que tardó 1 segundo en clasificar. No era sorpresa exactamente, era más bien cautela, como si don Ernesto hubiera calculado que esta visita era posible y estuviera midiendo la temperatura de la situación antes de reaccionar. Inés, en cambio, sí se sorprendió. Se incorporó de inmediato, dejó la espátula sobre la mesa y dio un paso atrás, como si de repente necesitara espacio. Rodrigo, la voz de su padre tranquila, sin alarma. No sabía que venías hoy. El viaje se pospuso. Sus ojos fueron directamente a la chica. Ella sostuvo la mirada un momento antes de bajarla. Tenía las manos juntas frente a ella, quietas, en esa postura de quien espera sin saber qué viene. ¿Quieres pastel?, preguntó su padre. No quiero pastel, papá. Silencio. Don Ernesto apoyó los codos sobre la mesa con calma. Era un gesto que Rodrigo conocía muy bien. Su padre adoptaba esa postura cuando estaba preparándose para escuchar algo que no iba a gustarle. «Inés», dijo Rodrigo, sin levantar la voz, pero con una claridad que no dejaba duda. «Necesito hablar con mi padre solo. ¿Puede esperar en la cocina?» «Sí, señor». Su voz era baja, sin temblor. Se giró hacia don Ernesto. «Le dejo el pastel aquí, don Ernesto. Si necesita algo, avíseme». El anciano asintió con una sonrisa pequeña que Rodrigo no supo cómo interpretar. Cuando Inés salió del comedor y se escucharon sus pasos alejarse hacia la cocina, Rodrigo jaló la silla más cercana y se sentó frente a su padre. ¿Hace cuánto tiempo ocurre esto? ¿Qué cosa? Don Ernesto tomó el tenedor con la misma calma con que había estado hablando antes. Esto. Rodrigo hizo un gesto vago hacia el pastel, hacia la silla vacía donde había estado sentada Inés. Comer juntos, reírse, salir con ella en la camioneta. Su padre lo miró por encima del tenedor. ¿Te mandó Miriam? Rodrigo no respondió. Eso fue suficiente respuesta.
Don Ernesto dejó el tenedor sobre el plato con un sonido muy leve y se recostó en el respaldo de la silla. No con enojo, con algo más parecido al cansancio de quien ha tenido esta conversación antes, aunque todavía no la hubiera tenido. Miriam trabaja para ti. Eso lo entiendo. Pero esta es mi casa, Rodrigo. También es mi responsabilidad. ¿Desde cuándo? La pregunta llegó sin agresividad, pero con un peso que ocupó todo el espacio de la habitación. Porque los últimos 3 meses no vi mucha responsabilidad por aquí. Rodrigo apretó la mandíbula. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Don Ernesto asintió despacio. Tienes razón. No es lo mismo venir a cuidarme cuando te conviene que quedarse aquí todos los días a hacer lo que hay que hacer. Papá, Inés llegó hace 3 semanas. El tono de su padre cambió ligeramente, se volvió más directo, sin adornos. El primer día le expliqué cómo me gusta el café. Ella lo anotó. No en la cabeza, lo anotó en un cuaderno pequeño que lleva en el bolsillo del delantal. Al día siguiente, el café estaba exactamente como a mí me gusta, no como le pareció a ella, ni como lo preparan en los hoteles, ni como lo hace la gente cuando quiere impresionar, como a mí me gusta. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Eso parece una cosa pequeña, lo sé, pero cuando llevas 2 años viviendo solo en una casa donde nadie te pregunta cómo quieres el café, esa cosa pequeña no es tan pequeña. El bolero seguía sonando de fondo. Rodrigo lo escuchó de verdad por primera vez desde que había entrado. Era el mismo que reconoció desde afuera, la misma canción que su madre ponía los domingos. ¿Quién puso esa música? Su padre lo miró un momento antes de responder. Yo le pregunté si conocía el bolero. Ella dijo que no mucho, pero que le gustaba. Busqué la canción en el aparato ese que me enseñaste a usar el año pasado. Hizo una pausa. ¿Sabes cuándo fue la última vez que puse música en esta casa? Rodrigo no supo qué responder. Yo tampoco lo sé, dijo don Ernesto. Pero fue hace mucho tiempo. Rodrigo se quedó mirando el pastel, las capas de colores, el betún blanco, la rebanada que Inés había puesto con cuidado en el plato de su padre. Algo en su interior seguía diciéndole que había algo que no estaba bien, que no podía ser tan simple, que nadie hacía estas cosas sin querer algo a cambio. Pero otra parte, más pequeña y más incómoda, empezaba a hacerle una pregunta diferente. ¿Y si sí era tan simple? ¿Y si el problema no era Inés? La confrontación. Rodrigo pasó esa noche en la casa. No había planeado quedarse. Su apartamento en Polanco estaba a 20 minutos, y ahí tenía su ropa, sus rutinas, el silencio ordenado que necesitaba para funcionar. Pero cuando su padre le dijo que la habitación del fondo seguía tal como la había dejado, algo en él no supo decir que no. Durmió mal. A las 2 de la mañana escuchó pasos en el pasillo y se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Los pasos eran ligeros, no los de su padre, que caminaba despacio y apoyaba el bastón en cada paso. Eran pasos rápidos, seguros, que se dirigían hacia la cocina y volvían al poco tiempo. Inés. Al día siguiente, antes del desayuno, Rodrigo la esperó en la cocina. Ella entró a las 7 en punto, con el cabello recogido y el delantal ya puesto, y se detuvo al verlo sentado a la mesa con una taza de café a medio tomar. No dijo nada. Fue directamente al fregadero, se lavó las manos y comenzó a sacar cosas del refrigerador con los movimientos precisos de alguien que conoce bien ese espacio. «Buenos días», dijo Rodrigo. «Buenos días, señor. Siéntese». Inés se detuvo con un recipiente de huevos en la mano. Lo miró. Algo en su expresión era difícil de leer. No era miedo, pero tampoco era indiferencia. Era más bien la concentración de alguien que está calibrando una situación antes de decidir cómo moverse dentro de ella. «Tengo que preparar el desayuno de don Ernesto. Le gusta a las 8 menos cuarto».
Lo sé. Siéntese. Esto no tarda. Ella dejó los huevos sobre la encimera y se sentó al otro lado de la mesa. Juntó las manos sobre la superficie y esperó. Rodrigo la estudió un momento. Cara sin maquillaje, ojos oscuros, una pequeña cicatriz sobre el arco de la ceja izquierda que él no había notado el día anterior. Se veía más joven de lo que recordaba, y más seria. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en casas de familia? 6 años. ¿Siempre en hogares con personas mayores? Los últimos 4 sí. ¿Por qué? La pregunta la tomó levemente por sorpresa. No era lo que esperaba. Porque soy buena en eso, respondió sin arrogancia, con la misma sencillez con que alguien describiría el color de sus ojos. Y porque me importa hacerlo bien. ¿Le importa o le conviene? Inés lo miró directamente. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, señor Castellanos. Rodrigo tamborileó los dedos una vez sobre la mesa. Mi padre salió 2 veces esta semana. ¿Usted lo llevó? Sí, al mercado de Polanco el lunes y al parque el miércoles. Él me lo pidió. Yo tengo el número de su médico y le avisé antes de cada salida, como indica el protocolo de la agencia. Si quiere, le muestro los mensajes. ¿El médico aprobó las salidas? El doctor Fuentes dijo que el ejercicio moderado y la estimulación social son favorables para don Ernesto. Eso también se lo puedo mostrar. Rodrigo no esperaba eso. La mayoría de las personas confrontadas así se ponían a la defensiva o buscaban justificarse con explicaciones largas. Inés simplemente respondía, con datos, con calma. Ayer, dijo él, usted estaba comiendo pastel con mi padre en el comedor familiar. Su padre me invitó. Dijo que era el aniversario de algo y que no quería comer solo. Hizo una pausa breve. Yo no lo hubiera hecho sin que él lo pidiera. Y si yo le pidiera que no volviera a hacerlo, el silencio duró apenas 2 segundos, pero fueron 2 segundos cargados. Entonces no lo haré, dijo Inés. Usted es quien me contrató, pero si me permite decirle algo, señor Castellanos, dígalo. Lo que le hace bien a su padre no siempre es lo que se ve en un expediente médico. Lo dijo sin levantar la voz, sin agresividad, mirándolo a los ojos. A veces lo que le hace bien es reírse. A veces es que alguien le pregunte cómo durmió sin estar revisando su presión al mismo tiempo. Rodrigo no respondió. Inés se puso de pie, tomó los huevos de la encimera y volvió a su trabajo como si la conversación hubiera terminado de manera natural. ¿Cómo le gusta el café, señor? Para que lo tenga listo cuando quiera desayunar. Rodrigo la miró unos segundos. Solo, sin azúcar. Bien. Esa mañana, mientras su padre desayunaba y Rodrigo fingía revisar correos en la sala, llamó a Miriam. Necesito el expediente completo de Inés Peralta, no el resumen de la agencia. El original, direcciones anteriores, referencias directas, todo. ¿Cuándo lo necesitas? Hoy. Te lo mando antes de mediodía. Colgó y miró hacia el comedor. Desde ahí podía ver a su padre terminando el desayuno. Don Ernesto tenía el periódico abierto sobre la mesa, algo que Rodrigo no recordaba haberle visto hacer en mucho tiempo. Normalmente lo dejaba doblado sin leer, decía que las noticias lo cansaban. Inés entró al comedor, retiró el plato vacío y dejó una taza de té sin que don Ernesto tuviera que pedirla. El anciano la miró con un gesto de agradecimiento que no necesitó palabras. Rodrigo volvió a sus correos. El expediente llegó a las 11:15. Rodrigo lo leyó 2 veces en el estudio de su padre, con la puerta cerrada. Inés Guadalupe Peralta Soto. 28 años. Originaria de Oaxaca, radicada en Ciudad de México desde los 19. Sin estudios universitarios completos. Había cursado 2 años de enfermería antes de abandonar por razones económicas. Sin antecedentes penales. Sin deudas registradas.
sin propiedades. Los empleos anteriores eran 3. Una familia en Santa Fe durante 16 meses. La señora había firmado una carta de recomendación que Miriam había adjuntado al archivo. Inés es la persona más honesta y dedicada que ha trabajado en esta casa. La extrañamos. Una familia en Lomas Altas durante 11 meses. Salida voluntaria cuando el señor de la casa falleció y los hijos vendieron la propiedad. Y una señora mayor en Polanco durante 8 meses. Salida también voluntaria cuando la señora fue trasladada a una residencia en Guadalajara. 3 empleos, 3 salidas limpias. Rodrigo cerró el archivo y se quedó mirando la pantalla. No era lo que buscaba. O mejor dicho, era exactamente lo opuesto de lo que había esperado encontrar. Llamó a Miriam otra vez. ¿Hablaste directamente con alguna de las familias? Con la señora Alvarado de Santa Fe. Dice que Inés es de confianza total. Que si pudiera la volvería a contratar mañana mismo. ¿Y las otras? Con la familia de Lomas Altas no pude hablar. El contacto está desactualizado. De la señora de Polanco me dijeron que ya no recibe llamadas por su salud. ¿Nada negativo? Nada, Rodrigo. Todo lo que encontré habla bien de ella. Hubo una pausa. ¿Quieres que siga buscando? Rodrigo miró por la ventana del estudio hacia el jardín. Afuera, Inés estaba regando las plantas del corredor lateral con una manguera. Lo hacía despacio, inclinando las macetas para revisar la tierra antes de echar agua. No era el movimiento de alguien haciendo una tarea mecánica, era el movimiento de alguien que prestaba atención. No, por ahora no. Colgó, y entonces, casi sin darse cuenta, tecleó en el buscador de su teléfono el nombre de la familia de Lomas Altas. Porque Miriam no había podido hablar con ellos. Pero quizás él sí podía. El expediente. El número que encontró no era de la familia directamente. Era de un despacho de abogados en Lomas Altas. El mismo apellido que aparecía en el expediente como empleador anterior de Inés. Rodrigo llamó. Explicó que era Rodrigo Castellanos, que estaba verificando referencias de una empleada, y la recepcionista lo puso en espera durante casi 4 minutos antes de transferirlo. La voz que respondió era la de un hombre mayor, seco, directo, el tipo de voz que no pierde tiempo en rodeos. Castellanos, ¿de qué empresa? Grupo Castellanos Inversiones. Quería consultarle sobre una empleada que trabajó en su hogar, Inés Peralta. Un silencio corto. ¿Qué quiere saber? Si la recomendaría. Otro silencio. Más largo esta vez. Mi padre tenía 82 años cuando Inés llegó a nuestra casa, dijo el hombre finalmente. Alzheimer en etapa intermedia, no reconocía a nadie del círculo familiar con regularidad. A mí me confundía a veces con su hermano muerto. A mi esposa no la recordaba en absoluto. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Inés llegó recomendada por el médico. Estuvo 11 meses con nosotros. En esos 11 meses, mi padre la reconocía a ella todos los días. No sé cómo lo lograba. Nosotros nunca lo entendimos del todo. Pero llegaba por la mañana y él decía su nombre. El único nombre que decía con certeza era el de ella. ¿Tuvieron algún problema con ella? ¿Algo que le generara desconfianza? Ninguno. La respuesta fue inmediata. Al contrario, cuando mi padre murió, Inés fue la que nos avisó que algo no estaba bien esa noche. Nos llamó a las 3 de la mañana antes de llamar a la ambulancia, porque dijo que quería que estuviéramos ahí, no después, durante. Hizo una pausa. Eso no se lo pide nadie. Ella lo hizo sola. Rodrigo se quedó en silencio un momento. ¿Por qué salió de su casa si todo iba bien? Porque mi padre murió, señor Castellanos. Y después de eso ya no había nada que hacer ahí. Ella misma lo dijo. Dijo que había cumplido lo que tenía que cumplir y que era momento de seguir. El hombre exhaló despacio. Si yo tuviera que volver a confiarle el cuidado de alguien que quiero, la llamaría a ella antes que a nadie.
Eso es lo único que puedo decirle. Rodrigo agradeció y colgó, y se quedó sentado en el sillón del estudio durante un buen rato, con el teléfono apoyado sobre la rodilla y la mirada fija en la pared donde colgaba un cuadro que su madre había comprado en una feria de arte hacía más de 20 años. Un paisaje de montaña, colores fríos, nieve en los picos. Nunca le había gustado especialmente, pero ahí seguía. Algunas cosas seguían en su lugar, aunque nadie las mirara. A la 1 de la tarde, Miriam llamó otra vez. «Tengo algo más. No sé si es relevante, pero me pareció que debías saberlo. Dime, Inés Peralta tuvo una demanda laboral hace 3 años. La puso ella, no contra ella. Contra una familia de la colonia del Valle que la despidió sin liquidación después de 8 meses de trabajo. Ganó el caso, le pagaron lo que correspondía por ley. ¿Algo más en su historial legal? Nada, solo eso. ¿Y la familia que la demandó? ¿Qué se sabe de ellos? El caso está en registros públicos. La resolución favoreció completamente a Inés. El juez señaló que el despido fue injustificado y que la familia había actuado con mala fe al retener el salario de los últimos 2 meses. Rodrigo procesó eso. Una persona que pelea por lo que le corresponde no es una persona que busca aprovecharse de los demás. Era lo opuesto, era alguien que conoce su valor y no lo regala. Gracias, Miriam. ¿Quieres que haga algo más? No, por ahora no. Guardó el teléfono y bajó a buscar a su padre. Don Ernesto estaba en la sala, en el sillón junto a la ventana, con las gafas puestas y un libro abierto sobre el regazo. Pero no estaba leyendo. Miraba hacia el jardín con esa expresión que Rodrigo había aprendido a reconocer desde niño. La expresión de alguien que está teniendo una conversación interna muy seria. ¿Puedo sentarme? Es tu casa, dijo su padre, sin apartar los ojos del jardín. Rodrigo se sentó en el sofá frente a él. Durante un momento ninguno de los dos habló. El reloj de pared marcaba los segundos con un sonido tranquilo y constante que Rodrigo había escuchado toda su infancia y que ahora le resultaba extrañamente reconfortante. «Hablé con la familia de Lomas Altas», dijo Rodrigo finalmente. Su padre lo miró por encima de las gafas. «¿Y? Dicen que Inés es la mejor empleada que han tenido». Don Ernesto no dijo nada. Solo volvió la vista al jardín. También revisé su expediente completo. No hay nada. Ninguna señal de lo que yo pensaba. ¿Y qué pensabas exactamente? La pregunta llegó sin tono acusatorio, solo curiosidad genuina. Rodrigo tardó en responder. Pensaba que quizás te estaba manipulando, que se había ganado tu confianza con una intención. ¿Para quedarse con qué? Su padre lo miró de nuevo. ¿Con la vajilla? ¿Con los cuadros viejos de tu madre? ¿Con dinero, con propiedades? No sé. Hay personas que lo hacen. Las hay. Don Ernesto cerró el libro y lo dejó sobre la mesita lateral. Pero tú llevas 3 días buscando pruebas de algo que no existe, Rodrigo. Tarde o temprano tendrás que preguntarte por qué. La estoy cuidando a ti. Me estás cuidando a mí. Su padre repitió la frase con suavidad, sin sarcasmo. ¿Y cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? No para confirmar una cita médica, no para pedirle a Miriam que revisara los pagos de la casa, solo para saber cómo estaba yo. Rodrigo no respondió. No porque no quisiera, sino porque la respuesta lo avergonzó antes de salir. Inés me llamó el martes, dijo don Ernesto. Porque ese día no llegó a trabajar. Tuvo que llevar a su madre al IMSS. Me llamó para avisarme, para preguntarme si necesitaba algo antes de que llegara al día siguiente. Hizo una pausa. Tú no me llamaste el martes, Rodrigo, ni el lunes, ni el domingo. El silencio que siguió fue de los que no se pueden llenar fácilmente. Rodrigo miró sus manos. Las mismas manos que firmaban contratos millonarios, que apretaban la mano de socios en 4 países, que sostenían el teléfono durante horas al día resolviendo problemas de otras personas. Manos que no habían marcado el número de su padre en semanas.
No supe cómo, dijo en voz baja. No era una excusa, era lo más honesto que había dicho en mucho tiempo. Don Ernesto lo miró durante unos segundos largos. Luego extendió la mano sobre la mesita y tomó el libro otra vez. Entonces aprende, dijo simplemente. Todavía estoy aquí. Esa tarde, Rodrigo pasó por el pasillo que llevaba a la habitación de servicio donde Inés guardaba sus cosas durante el día. La puerta estaba entreabierta. No entró, pero desde afuera vio, sobre la silla junto a la ventana, un cuaderno pequeño de pasta azul marino. Lo había mencionado su padre, el cuaderno donde Inés anotaba todo. Rodrigo lo miró desde el pasillo. No lo tocó, pero lo recordó. Lo que don Ernesto nunca contó Rodrigo se quedó en la casa un día más. No lo anunció, simplemente no se fue. A la mañana siguiente bajó a desayunar a la misma hora que su padre. Se sentó en el mismo lugar de la noche anterior, y cuando Inés le preguntó si quería huevos o solo fruta, respondió que lo que hubiera. Ella no hizo comentarios sobre su presencia. Lo trató con la misma cortesía profesional con que trataría a cualquier miembro de la familia que apareciera sin avisar. Eso también lo notó Rodrigo, que no lo trataba diferente por ser el hijo del patrón, ni con más cuidado ni con más distancia, solo como a alguien más en la casa. Su padre desayunó despacio, leyó el periódico, pidió su té de las 10. Todo con una rutina que Rodrigo no conocía porque nunca había estado ahí para verla. A las 11, don Ernesto le pidió a Inés que lo ayudara a llegar al jardín. Rodrigo se levantó de inmediato. «Yo lo llevo, papá». Su padre lo miró un segundo. Luego asintió. Caminaron despacio por el corredor interior hasta la puerta trasera. El bastón de don Ernesto marcaba el ritmo sobre el piso de piedra. Rodrigo iba a su lado sin apurarlo, algo que en otras circunstancias hubiera resultado difícil. Él siempre caminaba rápido, siempre con algún destino urgente, pero esa mañana caminó al paso de su padre. El jardín estaba lleno de luz. Las plantas del corredor lateral brillaban todavía húmedas de la mañana. Don Ernesto fue directamente al banco de madera junto al limonero, el mismo banco donde Rodrigo recordaba haberlo visto sentarse desde que era niño, y se acomodó con el cuidado lento de quien conoce sus límites. «Siéntate», le dijo a su hijo. Rodrigo se sentó a su lado. Durante un rato no hablaron. El jardín tenía sus propios sonidos. Pájaros, el viento en las ramas del limonero, el rumor lejano de la calle. Rodrigo no recordaba la última vez que había estado en un lugar sin pantallas, sin teléfono en la mano, sin nada que demandara su atención. «¿Sabes cuánto tiempo llevo sin salir a este jardín por las mañanas?», preguntó su padre de repente. «No, casi un año. Desde el último episodio, el médico me recomendó reposo. La enfermera que mandaron de la clínica decía que mejor adentro, que el sol de mañana era malo para la presión». Hizo una pausa. «Inés me preguntó la segunda semana si me gustaba el jardín. Le dije que sí, que mucho. Me dijo, entonces salgamos. Así, simple, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin llenar formularios. ¿Y si te hubiera pasado algo?» «Rodrigo». Su padre lo miró con paciencia, con esa mirada que no juzga pero que tampoco cede. «Tengo 78 años. Tuve un episodio cardíaco hace 14 meses. Puedo morirme sentado en ese sillón de la sala igual que puedo morirme aquí afuera viendo el limonero. La diferencia es que aquí afuera me siento vivo mientras tanto». Rodrigo no supo qué responder a eso. «Tu madre y yo plantamos ese limonero el año que naciste. ¿Lo sabías?» «No. No te lo conté nunca. Tampoco te conté muchas cosas». Don Ernesto miró el árbol con una expresión serena, sin melancolía. «Cuando ella murió, pensé que iba a poder seguir solo, que era suficientemente fuerte para eso. 40 años de abogado, 3 décadas manejando casos difíciles. Pensé que la soledad era otro caso difícil y que lo resolvería como resuelvo todo». «¿Y no pudiste?» «No es que no pude,
Es que no imaginé lo pesada que iba a ser. Fijó los ojos en el limonero. No el primer mes, ni el primero. Al año, a los 2 años. Cuando uno ya asumió que así van a ser las cosas y empieza a olvidar cómo era que algo se sintiera de otra manera. Rodrigo escuchó sin moverse. Inés llegó un martes. Ese martes yo llevaba 4 días sin hablar con nadie que no fuera el guardia de la entrada o el repartidor de la farmacia. 4 días, Rodrigo, en una ciudad de 20 millones de personas. Ese número cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Ella entró, revisó la casa, anotó sus cosas en ese cuaderno y al final del día, antes de irse, me preguntó si había comido bien. No si había tomado los medicamentos. Eso ya lo había verificado. Me preguntó si había comido bien. Nadie me hacía esa pregunta desde que murió tu madre. Don Ernesto se quedó callado un momento. No te estoy reclamando, hijo. Quiero que entiendas eso. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tus responsabilidades. No es tu culpa que las cosas sean como son. Pero tampoco puedo pretender que no son como son solo para que te sientas mejor. Rodrigo miró el limonero. Verde oscuro, lleno de frutos pequeños que todavía no maduraban. Su madre lo había plantado el año en que él nació y él nunca lo había sabido. ¿Cuántas otras cosas no sabía? ¿Por qué no me llamaste?, preguntó en voz baja. Si estabas así, si lo necesitabas, ¿por qué no me llamaste a mí? Su padre tardó en responder. Porque tú siempre contestas el teléfono con una voz que ya está resolviendo algo antes de que yo diga hola. Lo dijo sin crueldad, con la precisión clínica de quien ha observado algo durante mucho tiempo. Y yo no quería ser un problema más que resolver, Rodrigo. Quería ser tu padre. Rodrigo pasó el resto de la mañana en el jardín. No hizo llamadas, no revisó correos. Estuvo sentado junto a su padre mientras el sol subía y las sombras del limonero se achicaban, y hablaron de cosas que nunca habían hablado. De un viaje que hicieron juntos a Oaxaca cuando Rodrigo tenía 9 años, de un perro que tuvieron cuando él era adolescente y cuyo nombre ninguno de los dos recordaba con certeza, de un partido de fútbol que vieron juntos la noche antes de que Rodrigo se fuera a estudiar a Monterrey y que había terminado en tiempo extra. Cosas pequeñas, cosas que no servían para nada excepto para estar ahí, presentes en esa conversación. A la 1 de la tarde, Inés salió al jardín con una charola, 2 vasos de agua fría con limón, una pequeña charola de fruta cortada. Don Ernesto, el sol ya está fuerte. ¿Entramos o le traigo el sombrero? Entramos. El anciano se apoyó en el bastón para levantarse. Rodrigo se puso de pie de inmediato para ayudarlo, pero Inés ya estaba ahí, ofreciéndole el brazo con la práctica de quien lo ha hecho muchas veces. Don Ernesto tomó el brazo de Inés y luego, sin previo aviso, extendió el otro hacia su hijo. Rodrigo lo tomó. Los 3 caminaron juntos hacia la puerta trasera. En silencio, despacio, con el sol de mediodía cayendo sobre el jardín que una mujer había plantado hace casi 40 años para celebrar que su hijo había llegado al mundo. Rodrigo sintió el peso del brazo de su padre sobre el suyo y pensó que no recordaba la última vez que lo había sentido. Esa tarde, cuando su padre durmió la siesta, Rodrigo pasó de nuevo por el pasillo que llevaba a la habitación de servicio. La puerta estaba abierta esta vez. El cuaderno azul seguía sobre la silla. Rodrigo entró. La historia de Inés. El cuaderno tenía la pasta gastada en las esquinas. No era nuevo. Lo había usado antes, en otro trabajo o en otra vida. Las primeras páginas tenían anotaciones con letra distinta, más apresurada, que Rodrigo no leyó porque no eran suyas de leer. Pasó directamente a la sección marcada con una tira de papel amarillo que decía, escrito con pluma azul, Don Ernesto. La primera página de esa sección tenía fecha. Era el primer día de trabajo de Inés en la casa. Lo que leyó no era un diario. No había emociones ni reflexiones personales.
Era algo más parecido a una bitácora médica, pero escrita en el lenguaje de alguien que cuida, no de alguien que administra. Café, solo, sin azúcar, temperatura media, no muy caliente. Le molesta cuando quema. Desayuno preferido, huevos revueltos con epazote. Come mejor cuando hay pan tostado al lado. Medicamentos, 3 tomas. La de mediodía es la que más olvida. Poner recordatorio a las 13:00. Duerme con la ventana entreabierta aunque haga frío. Si está cerrada, se despierta a las 3 a.m. Le cuesta pedir ayuda para levantarse. Prefiere intentarlo solo primero. Dejar que lo intente. Rodrigo pasó la página. Día 4. Preguntó si podía poner música. Dijo que hacía mucho que no ponía. Le pregunté qué le gustaba. Dijo, boleros. Busqué una lista. Cuando la encontré y la puse, no dijo nada, pero sí se quedó quieto un rato largo, escuchando. Creo que le hizo bien. Día 7. Salimos al jardín por primera vez. Estuvo nervioso los primeros 10 minutos. Luego se relajó. Me habló del limonero. Dijo que lo plantó con su esposa cuando nació su hijo. Se le cambió la cara cuando lo dijo, de una manera que no supe leer bien. Creo que hay algo ahí que duele todavía. Rodrigo cerró los ojos un momento. Siguió leyendo. Día 9. Me contó que su hijo viaja mucho por trabajo. Lo dijo sin queja, como un dato, pero lo dijo 2 veces en la misma conversación. La segunda vez no se dio cuenta. Día 12. Revisé los medicamentos del cajón. Hay 3 frascos con fecha vencida que nadie había retirado. Los anoté para comprar los nuevos. También encontré una foto enmarcada detrás de los frascos, una mujer joven con un niño pequeño. Le pregunté quién era. Me dijo que su esposa cuando recién se casaron. El niño es su hijo. La guardé donde estaba. Día 15. Hoy me habló de su carrera. 40 años de abogado. Ganó un caso importante en los años 80 que cambió jurisprudencia en materia laboral. Me lo explicó con detalle. Escuché todo. Creo que hacía mucho que nadie le pedía que contara eso. Rodrigo dejó el cuaderno sobre la silla. Se quedó de pie en el centro de la habitación pequeña durante casi 1 minuto sin moverse. Lo que había leído no era la agenda de alguien buscando una ventaja. Era el registro de alguien que prestaba atención. Atención de verdad, del tipo que requiere tiempo y silencio y la disposición de dejar de pensar en uno mismo para pensar en el otro. No era un trabajo para Inés, o sí lo era, pero también era algo más. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Inés estaba en la cocina preparando la cena cuando Rodrigo bajó. Ella lo miró un segundo y volvió a lo suyo sin decir nada. Rodrigo se sentó en la barra de la cocina, el lugar donde nunca se sentaba nadie porque no era un espacio social, era un espacio de trabajo. ¿Estudió enfermería?, preguntó. Inés tardó un momento antes de responder. Siguió cortando sin mirarlo. 2 años. Luego tuve que dejar. ¿Por qué? Mi madre se enfermó. Necesitábamos dinero rápido. La universidad podía esperar. Hizo una pausa. ¿Todavía está esperando? ¿Piensa terminar? Algún día. Lo dijo sin amargura, con la tranquilidad de quien ha hecho las paces con una postergación larga. Por ahora esto me permite ayudarla a ella y hacer algo que sé hacer bien. No es el plan que tenía, pero tampoco es un mal plan. Rodrigo la observó trabajar. Los movimientos eran eficientes, limpios, sin desperdicio. Cortaba la verdura con la precisión de quien aprendió a cocinar por necesidad antes que por gusto. ¿Por qué trabaja con personas mayores? Podría trabajar con familias con niños, o en oficinas, o en otra cosa. Inés dejó el cuchillo sobre la tabla y lo miró directamente. Porque nadie los escucha, lo dijo sin dramatismo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los hijos están ocupados, los médicos tienen 15 minutos por consulta, los vecinos ya no visitan como antes.
Y ellos siguen ahí, con toda una vida adentro, con historias que nunca terminaron de contar, con cosas que quieren decir y nadie para escucharlas. Tomó el cuchillo otra vez. Yo sí tengo tiempo, y me interesa escuchar. ¿Y no se cansa? Claro que me canso. Una sonrisa breve, honesta. Pero no me canso de esto de la misma manera que me cansaría de otra cosa. Hay trabajos donde uno termina el día y siente que perdió horas. Este no es así. Rodrigo miró la encimera. Inés había organizado los ingredientes en pequeños grupos ordenados antes de empezar a cortar. Algo que su madre también hacía, recordó de repente. Ponía todo visible antes de tocar nada. Sabe que mi padre habla de usted como si la conociera de toda la vida. Inés no respondió de inmediato. Siguió cortando. Don Ernesto es fácil de conocer, dijo finalmente. Cuando alguien le presta atención, él la devuelve con creces. El problema es que no mucha gente se detiene el tiempo suficiente para verlo. Esa frase le llegó a Rodrigo de una manera que no esperaba, no como una acusación. Inés no lo había dicho mirándolo a él, pero no hacía falta. «Tengo una pregunta», dijo él. «Dígame, ¿por qué el aniversario del pastel? Mi padre dijo que era el aniversario de algo. ¿De qué?» Inés dejó el cuchillo y se giró hacia él. Esta vez sí lo miró directamente, con una expresión que Rodrigo no supo clasificar del todo. Algo entre la incomodidad de revelar algo privado y la decisión de que era correcto hacerlo. «Don Ernesto me contó que el pastel de capas de colores era el favorito de su esposa, que ella lo hacía cada año para el cumpleaños de usted, que desde que ella murió, nadie lo había vuelto a hacer». Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. No dijo nada. El martes fue el cumpleaños de su madre. Inés lo dijo despacio, con cuidado. Don Ernesto me lo mencionó el día anterior, como si fuera un dato más de conversación. Pero me di cuenta de que no era un dato más. Así que el martes temprano fui al mercado y compré lo que necesitaba. Tardé 3 intentos para que las capas quedaran bien. Rodrigo no recordaba que el martes fuera el cumpleaños de su madre. No lo había recordado. Inés lo notó en su cara porque apartó la vista con delicadeza, como si quisiera darle espacio para procesar eso sin que nadie lo estuviera mirando. «Voy a terminar la cena», dijo en voz baja, y volvió a sus verduras. Rodrigo se quedó sentado en la barra unos minutos más sin hablar. Desde el fondo de la casa llegaba el sonido del televisor en la habitación de su padre. Las noticias de las 7 que don Ernesto ponía todos los días, aunque dijera que ya no le interesaban. Afuera, la ciudad empezaba a oscurecerse, y Rodrigo Castellanos, que llevaba 3 días buscando razones para desconfiar de una mujer que cuidaba a su padre, se encontró por primera vez en muchos años sintiéndose avergonzado de sí mismo de una manera que no tenía nada que ver con negocios ni con decisiones equivocadas en una sala de juntas. Era otro tipo de vergüenza, el tipo que solo aparece cuando uno se ve claramente en el espejo equivocado. Y el espejo, en este caso, era un cuaderno azul con la pasta gastada en las esquinas y fechas que él no había recordado. La crisis, Rodrigo se quedó en la casa por 4ª noche consecutiva. Ya no se preguntaba por qué. Había dejado de buscar una justificación lógica para algo que simplemente estaba ocurriendo. Su apartamento en Polanco seguía ahí, con su silencio ordenado y sus rutinas exactas, pero cada mañana que amanecía en esa casa encontraba una razón para no irse todavía. El miércoles cenaron los 3 en la cocina. No fue una decisión planificada. Inés había preparado caldo de res con verduras y don Ernesto dijo que prefería comer en la cocina porque el comedor se sentía grande cuando eran pocos. Rodrigo no objetó. Se sentó en el mismo lugar de siempre frente a su padre, con Inés en el extremo de la mesa, y comieron sin que nadie lo convirtiera en un momento especial, que era exactamente lo que lo hizo especial.
Su padre contó una historia sobre un caso que llevó en los años 90, un juicio que duró 4 años y que ganó en apelación por un tecnicismo que él había detectado en la tercera lectura del expediente. Lo contó con detalle, con nombres y fechas que todavía tenía frescos, y Rodrigo escuchó de verdad, no con la atención cortés que dedicaba a sus socios en las cenas de negocios, sino con una atención que le salía sola, porque la historia era buena y su padre la sabía contar bien. Inés hizo preguntas en los momentos exactos, no para llenar silencios, para entender. Don Ernesto respondía con gusto, abriendo el relato cada vez que ella tiraba de algún hilo. Rodrigo los observó durante un momento en que ninguno lo notaba. Pensó que hacía mucho tiempo que no veía a su padre así, animado, presente, con esa energía particular de quien tiene algo que decir y alguien que quiere escucharlo. Pensó también que él podría haber sido esa persona. Podría haberlo sido durante años. Esa noche, a las 2:40 de la madrugada, Rodrigo despertó por un sonido. No era música esta vez, no eran pasos, era un golpe sordo, seguido de silencio, seguido de otro golpe más pequeño. Se incorporó de la cama antes de estar completamente despierto y salió al pasillo. La luz del cuarto de su padre estaba encendida, se filtraba por debajo de la puerta con una claridad que a esa hora no debería estar ahí. Abrió la puerta. Don Ernesto estaba en el suelo, junto a la cama, con una mano apoyada en el colchón, intentando incorporarse. Tenía la cara pálida y una expresión que Rodrigo no le había visto antes. No de dolor exactamente, sino de algo más profundo y más asustado. La mesita de noche estaba volcada. Eso había sido el golpe. «Papá». Rodrigo llegó hasta él en 2 pasos y se arrodilló. Su padre tenía el pulso acelerado. Lo sintió cuando le tomó la muñeca de manera instintiva, sin pensarlo. «No es nada», dijo don Ernesto, pero la voz le salió más débil de lo normal. «Me levanté al baño y se me fue el equilibrio». «¿Te duele el pecho?» «Un poco, solo un poco». Ese «solo un poco» fue suficiente. Rodrigo no había terminado de procesar qué hacer cuando escuchó la puerta del cuarto de servicio abrirse al fondo del pasillo. Pasos rápidos, sin dudas, directos. Inés entró al cuarto en cuestión de segundos. Se arrodilló al otro lado de don Ernesto. Le tomó la muñeca igual que Rodrigo. Le levantó un párpado con cuidado para mirarle el ojo. Todo en menos de 20 segundos. Con una calma que no era indiferencia, sino exactamente lo contrario. Era la calma de alguien que sabe lo que está haciendo y que sabe que el pánico no ayuda a nadie. Don Ernesto, le cuesta respirar. Un poco. El dolor del pecho es continuo o va y viene. Va y viene. ¿Tiene hormigueo en el brazo izquierdo? No. No creo. Inés miró a Rodrigo. Llame al doctor Fuentes. El número está en la primera página del cuaderno, en la mesa de la cocina. Dígale que es don Ernesto, que tiene dolor intermitente en el pecho y que hace 3 semanas tuvo la última revisión. ¿No llamamos a emergencias directamente? Llame a los 2. Primero al doctor para que nos diga qué hacer mientras llega la ambulancia. Rodrigo salió del cuarto. Lo que siguió fueron 40 minutos, que se sintieron como 4 horas. El doctor Fuentes respondió al segundo tono. Rodrigo no supo si sorprenderse o agradecer, y dio instrucciones precisas mientras la ambulancia estaba en camino. Inés ejecutó cada indicación sin que nadie tuviera que repetirla. Posición del cuerpo. Temperatura de la habitación, el frasco específico de medicamento que don Ernesto tenía en el cajón izquierdo del baño y que Rodrigo no sabía que existía. Cuando llegaron los paramédicos, Inés les entregó de manera verbal el historial completo de don Ernesto. Medicamentos, dosis, última revisión cardiológica, episodio anterior hace 14 meses.
Los paramédicos tomaron notas sin hacer preguntas adicionales porque no hacían falta. Uno de ellos miró a Inés y le preguntó si era familiar. «No», respondió ella. «Soy la persona que cuida la casa». El paramédico asintió y siguió trabajando. En el hospital, la sala de espera olía a desinfectante y café de máquina. Rodrigo llegó en el coche detrás de la ambulancia y entró corriendo. Le dijeron que su padre estaba siendo evaluado, que era un episodio cardíaco menor, que el médico saldría a informarle en cuanto tuviera algo concreto. Le pidieron que esperara. Esperó. Pasaron 20 minutos antes de que recordara que Inés no había entrado con él. Salió al pasillo y la encontró sentada en una de las sillas de plástico del corredor exterior, con las manos juntas sobre el regazo y la vista fija en el suelo. No lloraba. Pero cuando Rodrigo se acercó y ella levantó la vista, él vio que había estado a punto de hacerlo. «¿Por qué no entraste?», preguntó. «No soy familia», lo dijo sin resentimiento. «No me correspondía». Rodrigo miró a esa mujer sentada en esa silla de plástico a las 4 de la madrugada, con el cabello todavía recogido del sueño, el teléfono apagado sobre la rodilla, esperando noticias de un hombre al que llevaba menos de un mes de conocer. Esperando porque le importaba, no porque le pagaran por eso. Nadie le pagaba por quedarse en un hospital a las 4 de la madrugada. «Siéntate aquí», le dijo señalando la silla junto a la puerta de la sala. «Cualquier novedad te digo». Ella asintió. Rodrigo entró de nuevo. Estuvo caminando en círculos durante un rato, luego se sentó, luego volvió a caminar. A las 5:45 salió el médico con una expresión que no era de emergencia, pero tampoco era de alivio completo. «Es un episodio isquémico leve, no hay daño irreversible. Vamos a tenerlo en observación hasta mañana por la tarde. ¿Está estable y consciente?», preguntó por su hijo. «¿Puedo verlo?». 5 minutos. Luego necesita descansar. Rodrigo fue primero al corredor exterior. Inés seguía ahí, en la misma posición de antes. «Está estable», dijo Rodrigo. «Episodio leve. Van a tenerlo en observación». Ella exhaló despacio. Un suspiro largo, contenido, de quien soltó algo que llevaba horas cargando sin mostrarlo. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias yo a usted, por avisarme cómo está». Lo miró. No tenía por qué. Rodrigo no respondió eso. Dio media vuelta y caminó hacia la sala donde estaba su padre. Pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Se giró. «Lo que hizo esta noche», dijo, sin buscar elaborar más. «Con los paramédicos, con los medicamentos, con todo, no mucha gente haría eso». Inés lo miró sin decir nada. «Gracias», dijo Rodrigo, y entró. Don Ernesto estaba recostado con una mascarilla de oxígeno y vías en ambos brazos, pero tenía los ojos abiertos y cuando vio a su hijo en la puerta hizo un gesto con la mano libre que quería decir: «Ya, no exageres, estoy bien». Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama y tomó esa mano. La sostuvo con las dos suyas, como no recordaba haberlo hecho desde que era muy pequeño. «Descansa, papá». Don Ernesto cerró los ojos, pero antes de quedarse dormido, con la voz reducida a un murmullo por el cansancio y la mascarilla, dijo una cosa: «¿Inés está bien?». Rodrigo sintió que algo en su pecho se movía de lugar definitivamente. «Está bien», respondió. «Está afuera esperando». Su padre asintió una vez, despacio, y se durmió. Lo que Miriam ocultó don Ernesto pasó el jueves en el hospital. Rodrigo estuvo con él casi todo el día. Trajo ropa limpia por la mañana, coordinó con el médico las indicaciones para el regreso a casa, habló con la enfermera del turno sobre los cuidados de las siguientes semanas. Hizo todas las cosas que sabía hacer cuando la situación era práctica y tenía bordes claros que administrar. Su padre lo dejó hacer, no lo detuvo ni le dijo que era demasiado. Solo observaba desde la cama con esa mirada que Rodrigo conocía bien. La mirada del abogado que deja hablar al otro para escuchar lo que no dice.
A las 3 de la tarde, mientras don Ernesto dormía otra vez, Rodrigo salió al pasillo y llamó a Miriam. «Quiero hablar contigo esta tarde, cuando salgas de la oficina. ¿En la empresa o en otro lugar?» «En otro lugar. En el café de Anatole France, a las 7. Hubo una pausa breve. «Ahí estaré». Miriam llegó puntual, como siempre. Era una mujer de 42 años, eficiente y discreta, que llevaba 4 años siendo la extensión operativa de Rodrigo en todo lo que él no tenía tiempo de atender directamente. Él confiaba en ella, o había confiado en ella, más exactamente, porque en los últimos días esa confianza había empezado a tener fisuras que no sabía del todo cómo nombrar. Pidieron café. Rodrigo esperó a que la mesera se alejara antes de hablar. «Quiero que me cuentes exactamente lo que viste en la casa el día que llamaste». Miriam lo miró con una expresión tranquila. «Ya te lo conté. Estaban en el jardín, los dos juntos. Se reían». «¿Eso fue todo?» «Sí». «¿Y la camioneta? ¿Cómo supiste que había salido 2 veces?» «El guardia me lo dijo». ¿El guardia te lo dijo voluntariamente o tú le preguntaste?» Miriam no respondió de inmediato. Giró la taza de café entre los dedos. Le pregunté. ¿Por qué? Porque me pareció relevante saberlo. ¿Relevante para quién, Miriam? ¿Para mí o para ti? Ella levantó la vista. En su expresión había algo que Rodrigo no supo clasificar del todo la primera vez que lo vio, pero que ahora, con 4 días de distancia y la cabeza más fría, reconocía como algo que no era preocupación genuina, era cálculo. «Estaba cuidando tus intereses», dijo ella. «Mis intereses». Rodrigo repitió la frase despacio. «¿Y cuáles son exactamente mis intereses en este caso? Tu padre es un hombre mayor y solo. Cualquier persona que aparezca en su vida con suficiente cercanía representa un riesgo para el patrimonio familiar. Tú mismo me has dicho eso antes. Lo he dicho en contextos de negocios, no en el contexto de una empleada doméstica que hace su trabajo. La línea entre una cosa y la otra puede volverse borrosa muy rápido, Rodrigo. ¿Lo dices por experiencia o por suposición?» Miriam no respondió. Rodrigo la miró durante un momento en silencio. Luego sacó el teléfono, buscó algo en la pantalla y lo deslizó sobre la mesa hacia ella. Era el registro de llamadas entre Miriam y el número del guardia de la casa. 8 llamadas en 3 semanas. La primera había sido 4 días antes de que Inés llegara a trabajar. Miriam miró la pantalla. No dijo nada. 8 llamadas, dijo Rodrigo. 4 de ellas antes de que yo te informara siquiera que habíamos contratado a alguien nuevo. ¿Cómo sabías que había alguien nuevo si yo no te lo había dicho todavía? El silencio que siguió fue de los que no tienen salida cómoda. «El guardia me avisa cuando hay cambios en el personal de la casa», dijo finalmente. «Lo hemos hecho así siempre, por seguridad. Por seguridad o porque tú le pediste que te avisara de cualquier cosa que ocurriera ahí». Miriam cruzó los brazos. «Rodrigo, yo solo... Inés Peralta no ha hecho nada malo», lo dijo con calma, sin elevar la voz. «Revisé su expediente completo, hablé con las familias donde trabajó. Estuve 4 días en la casa observando. No hay nada. Y sin embargo tú me llamaste con suficiente urgencia para que yo cancelara un viaje de negocios, manejara hasta la casa sin avisar y confrontara a una mujer que estaba haciendo su trabajo correctamente. Estaba siendo precavida. Estaba siendo algo más que precavida». Miriam no respondió. Rodrigo recogió el teléfono de la mesa. «¿Cuánto tiempo llevas coordinando los pagos de la casa de mi padre?» 4 años. ¿Y la selección de personal? Desde que tu madre murió. Tú me lo pediste. Te lo pedí porque confiaba en tu criterio. Hizo una pausa. Ahora necesito entender si tu criterio está puesto en el bienestar de mi padre o en otra cosa. Miriam lo miró directamente. ¿Qué quieres decir con otra cosa?
Quiero decir que llevas 4 años siendo la persona que decide quién entra y quién sale de esa casa. Y que cuando apareció alguien que no escogiste tú, que llegó por una agencia independiente, que se ganó la confianza de mi padre sin pasar por ti, te incomodó. Lo dijo sin acusación, con la precisión quirúrgica de quien lleva días armando un argumento. No sé si fue consciente o no, pero eso fue lo que pasó. Miriam abrió la boca para responder y luego la cerró. Rodrigo dejó dinero sobre la mesa para el café. Voy a necesitar que a partir de ahora cualquier decisión sobre la casa de mi padre pase por mí directamente, no por ti. Rodrigo, no es un castigo, Miriam. Es un ajuste. Se puso de pie. Eres muy buena en tu trabajo, pero el trabajo que tienes que hacer es el mío, no el de mi familia. Salió del café sin esperar respuesta. En el coche, de camino al hospital, Rodrigo estuvo en silencio durante casi todo el trayecto. El chofer conocía ese silencio. No puso música, no hizo preguntas, simplemente condujo. Rodrigo miraba por la ventana las luces de la ciudad pasando, semáforos, escaparates, gente caminando deprisa en las aceras, y pensaba en cuántas veces había delegado cosas importantes a personas eficientes sin preguntarse si eficiencia y lealtad eran exactamente lo mismo. No siempre lo eran. Llegó al hospital a las 9 de la noche. Subió al piso donde estaba su padre. Antes de llegar a la habitación vio, sentada en el pasillo con un termo en la mano, a Inés. «¿Qué haces aquí? Vine a saber cómo seguía don Ernesto. Le traje el té que le gusta». Levantó el termo. «El de la cafetería del hospital es horrible. Me lo dijo usted misma, señorita enfermera», añadió con una media sonrisa dirigida a la enfermera que pasaba en ese momento y que respondió con un gesto de resignación amigable. Rodrigo la miró. «El médico dijo que mañana lo dan de alta». «Lo sé. Hablé con la enfermera del turno hace un rato». «¿Y aún así viniste?» Inés lo miró con una expresión sencilla. «Vine porque quería venir. No necesito más razón que esa». Rodrigo no supo qué decir, así que no dijo nada. Se sentó en la silla del pasillo junto a ella y estuvo ahí un momento, en silencio, con el ruido suave del hospital alrededor. «Inés», dijo finalmente, «lo que pasó esta semana, la manera en que llegué a la casa, la forma en que la interrogué, las cosas que di por supuestas sin tener razones reales para suponerlas». Hizo una pausa. No estuvo bien. Ella no respondió de inmediato. «Usted estaba siendo un hijo», dijo. A su manera, pero eso era lo que estaba haciendo. «Eso no lo justifica». «No, pero lo explica». Lo miró de lado. «Hay diferencia». Rodrigo asintió despacio. No era el perdón que merecía. Lo sabía. Pero era honesto, y lo honesto tenía su propio peso. Se levantó para entrar a ver a su padre. «Mañana, cuando lo den de alta», dijo volviéndose hacia ella, «quiero pedirle algo. Dígame. Que siga. En la casa. Como hasta ahora». Inés lo miró un momento. «Ya tenía pensado seguir, señor Castellanos». «Lo sé». Una pausa. «Pero quería pedírselo yo, no solo asumirlo». Inés asintió. Y en esa asintió había algo que Rodrigo reconoció, aunque le costara nombrarlo. Era el gesto de alguien que acaba de recibir algo que merecía desde el principio. Rodrigo entró a ver a su padre. Don Ernesto estaba despierto, con el respaldo de la cama levantado y la televisión encendida en silencio. Cuando vio a su hijo en la puerta, levantó una mano. «Llegaste tarde. Tuve una conversación. Con Miriam». Rodrigo lo miró. «¿Cómo sabes?» «Porque esa conversación era necesaria desde hace tiempo». Su padre apagó la televisión. «¿Cómo quedó todo?» «Bien». «Quedó bien». Don Ernesto asintió. «¿Inés está en el pasillo?» «Sí». «Dile que pase». Una pausa. «Y trae una silla más. Los tres podemos tomar el té juntos». Rodrigo lo miró durante un segundo.
Luego sonrió, una sonrisa pequeña, sin forzar, de las que salen solas. «Ya voy, papá». El regreso don Ernesto volvió a casa el viernes por la tarde. Llegó en el coche de Rodrigo, sentado en el asiento trasero, con la ventana ligeramente abierta, porque dijo que el aire del hospital le había saturado los pulmones y necesitaba algo real. El médico había dado indicaciones claras: reposo durante una semana, sin actividad física intensa, control de presión 2 veces al día, revisión cardiológica en 10 días. Nada que no hubieran manejado antes. Inés ya estaba en la casa cuando llegaron. Había ido por delante para preparar la habitación. Almohadas adicionales, la temperatura exacta que don Ernesto prefería, el té listo en el termo para cuando entrara. Cuando el anciano cruzó la puerta y vio todo en orden, no dijo nada, pero posó una mano sobre el hombro de Inés durante un segundo, apenas, y eso fue suficiente para ambos. Rodrigo observó ese gesto desde el pasillo. Lo observó y no dijo nada, solo lo guardó. Esa noche, después de que su padre se durmió y la casa quedó en silencio, Rodrigo encontró a Inés en la cocina recogiendo los últimos platos de la cena. Eran casi las 11. Ella debería haberse ido horas antes. ¿Por qué sigue aquí? Quería asegurarme de que don Ernesto estuviera bien antes de irme. Secó un vaso sin apresurarse. Ya está dormido. Me voy en un momento. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta. Inés, necesito decirle algo. Y quiero decírselo bien, no como lo hice en el hospital, que fue rápido y no fue suficiente. Ella dejó el vaso sobre la encimera y lo miró. La semana que llegué a esta casa, empezó Rodrigo, venía buscando un problema que no existía. Construí una imagen de usted basada en el miedo, no en los hechos. La interrogué como si fuera culpable de algo. Revisé su expediente como si fuera una sospechosa, y todo eso lo hice mientras usted estaba aquí, todos los días, haciendo exactamente lo que debía hacer y más. Inés escuchó sin interrumpirlo. Lo que hizo la noche del episodio de mi padre, lo que hace todos los días con ese cuaderno, lo que hizo con el pastel del cumpleaños de mi madre sin que nadie se lo pidiera, eso no es solo un trabajo bien hecho. Es algo que yo no supe hacer y que usted hizo sola. Hizo una pausa. No tengo manera de compensar eso. Solo puedo decirle que me equivoqué y que lo sé. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que ocupa el espacio exacto que necesita. Usted no me debe nada, señor Castellanos, dijo Inés finalmente. La desconfianza es humana, especialmente cuando uno quiere proteger a alguien que quiere. Eso no la hace justa. No, pero la hace comprensible. Lo miró con una sencillez que no tenía cálculo. Lo que importa es lo que viene después de reconocerla. Rodrigo asintió despacio. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. Cuando llegué esa primera mañana y la interrogué en la cocina, cuando le pregunté si le convenía o le importaba, ¿por qué no se fue? Cualquier persona con dignidad se hubiera ido. Inés consideró la pregunta un momento. Porque don Ernesto no tenía que pagar el precio de que usted y yo no nos entendiéramos. Lo dijo sin dureza. Yo podía aguantar una conversación difícil. Él no podía quedarse sin alguien que lo cuidara bien solo porque su hijo y yo no arrancamos con buen pie. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Siempre piensa así? Intento. No siempre lo logro. Una pausa. ¿Qué necesita para quedarse?, preguntó Rodrigo. No me refiero al salario. Eso lo ajustamos mañana como corresponde. Me refiero a lo demás, a lo que necesita para trabajar bien aquí. Inés pensó un momento con genuina seriedad, como si la pregunta mereciera una respuesta real y no una diplomática. Que me digan las cosas directo. Si algo no está bien, que me lo digan a mí primero, no a una tercera persona. Una pausa.
y que confíen en mi criterio cuando se trata del cuidado de don Ernesto. No pido que me crean a ciegas. Pido que cuando yo diga que algo es importante, lo traten como importante. De acuerdo. Así de fácil. Así de fácil. Rodrigo sostuvo la mirada. Debí haberlo hecho así desde el principio. Inés asintió una vez. Luego tomó su bolso de la silla junto a la puerta y se lo puso al hombro. Mañana llego a las 7. El doctor dijo que la presión de don Ernesto hay que tomarla en ayunas. Estaré aquí también. Ella lo miró ligeramente sorprendida. ¿Va a seguir quedándose? Por ahora sí, hasta que esté bien. Inés asintió de nuevo, y en ese gesto había algo que no era solo aprobación profesional, era alivio. El alivio real de quien sabe que ya no va a estar sola cargando algo que es demasiado grande para una sola persona. Buenas noches, señor Castellanos. Buenas noches, Inés. Ella salió. La puerta se cerró con suavidad. Rodrigo se quedó en la cocina un momento, en el silencio de esa casa que había aprendido a escuchar durante los últimos días. El reloj de la sala, el refrigerador, el viento en el jardín. Luego fue al estudio, abrió el cajón donde su padre guardaba las cosas importantes y sacó la fotografía que Inés había descrito en el cuaderno. Su madre joven, con él de niño en brazos. La miró durante mucho tiempo. Luego la puso en el escritorio, de frente, donde se pudiera ver. El sábado por la mañana, Rodrigo bajó antes de las 7. Puso la cafetera, sacó el pan. Cuando Inés llegó puntual a las 7 en punto, encontró el desayuno medio preparado y a Rodrigo con un delantal que claramente no había usado en su vida, intentando descifrar cómo cortar el melón en las proporciones que le gustaban a su padre. Inés lo observó desde la puerta un segundo sin que él la notara. Luego entró, tomó el cuchillo con delicadeza de su mano sin decir nada y cortó el melón en las porciones correctas. Así, dijo, no muy gruesas. Ah, la próxima vez lo hace usted. Rodrigo la miró. Había algo en ese «la próxima vez» que no era instrucción de trabajo. Era algo más parecido a un inicio. De acuerdo, dijo. Trabajaron en silencio durante unos minutos, uno al lado del otro en esa cocina que de repente se sentía menos vacía que en años. Cuando don Ernesto bajó apoyado en su bastón y encontró a los dos preparando el desayuno juntos, se detuvo en el marco de la puerta. Los miró y sonrió de una manera que Rodrigo no le había visto en mucho, mucho tiempo. Una sonrisa sin tristeza. Solo eso. El pastel de los domingos 3 meses después. La casa de las Lomas era diferente en octubre. La luz entraba de otra manera por las ventanas del comedor, más horizontal, más dorada, con esa calidad particular que tiene el otoño en Ciudad de México cuando el cielo está despejado y el aire bajó de temperatura sin que nadie lo decidiera. Don Ernesto cumplía 79 años. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel blanco que se usaba en las ocasiones importantes, el mismo que su esposa había comprado en un mercado de Oaxaca hacía más de 30 años y que todavía olía ligeramente a lavanda porque Inés lo guardaba con una bolsita de hierbas en el cajón del aparador, igual que había visto hacer a su propia abuela. Rodrigo llegó a la 1 del mediodía. No llegó con el chofer. Llegó en su coche, solo, y estacionó frente al portón como cualquier persona que viene a su casa. El guardia lo saludó. Rodrigo le respondió por su nombre, algo que 3 meses antes no hubiera hecho porque 3 meses antes no sabía su nombre. Ahora sí lo sabía. Entró por la puerta principal y escuchó voces desde la cocina. 2 voces. La de su padre, que hablaba con la lentitud tranquila de los domingos, y la de Inés, que respondía con esa cadencia particular suya, atenta, con pausas en los momentos exactos. No había prisa en ninguna de las 2 voces. No había ningún lugar al que tuvieran que llegar. Rodrigo
Se quedó un momento en el pasillo, escuchando sin entrar. Su padre estaba contando algo. Una historia que Rodrigo no había escuchado antes, sobre un viaje que hizo solo a España en los años 70, antes de conocer a su madre, cuando todavía era un abogado joven, sin nada que perder y con todo por descubrir. Hablaba de Madrid en invierno, de una pensión barata cerca de la Gran Vía, de un partido de ajedrez que jugó con un extraño en un café y que duró 4 horas sin que ninguno de los dos quisiera ceder. Inés hizo una pregunta. Su padre se rió. Rodrigo entró a la cocina. «Llegas a tiempo», dijo don Ernesto desde el banco junto a la ventana donde se sentaba cuando Inés cocinaba. «Estábamos por empezar a preocuparnos». «Estás mintiendo. Estaban muy entretenidos». «También». El anciano lo miró con esa satisfacción serena de quien lleva meses viendo cómo algo se acomoda en su lugar correcto. «¿Trajiste lo que te pedí?» Rodrigo dejó sobre la encimera una bolsa de papel. Adentro había velas, las de colores, las que su padre había pedido específicamente porque decía que las blancas eran para los apagones y no para los cumpleaños. «Traje también las de repuesto», dijo Rodrigo. «Por si acaso». «¿Por si acaso qué?» «Por si acaso no las apagas de un soplo y necesitas intentarlo 2 veces». Don Ernesto lo miró con fingida indignación. 79 años y todavía tengo más fuerza en los pulmones que tú. Eso lo veremos. Inés sonrió sin dejar de trabajar. Estaba preparando el pastel. El mismo de capas de colores, el mismo betún blanco, la misma receta que había hecho 3 veces hasta que le quedó bien y que ahora salía perfecta porque ya le conocía los tiempos al horno de esa cocina. Sobre la encimera había ingredientes organizados en pequeños grupos, igual que siempre, igual que la primera vez que Rodrigo la había visto trabajar sin que ella supiera que la miraba. «¿Necesitas algo?», le preguntó él. «El molde del estante de arriba. El redondo grande». Rodrigo lo buscó. Estaba en el segundo estante, detrás de una olla. Lo sacó y lo dejó junto a ella. «¿Así?» «Perfecto». Ese intercambio duró 10 segundos, pero don Ernesto lo siguió desde su banco, con una atención que no era discreta sino completamente abierta, y cuando Rodrigo lo miró de reojo, el anciano apartó la vista hacia la ventana con una calma que no engañaba a nadie. «Papá». «¿Qué? ¿Te estás haciendo el disimulado?» «Estoy mirando el jardín. El jardín da para el otro lado». Don Ernesto sonrió hacia la ventana sin ceder. Comieron a las 2. El comedor se llenó de una manera que no tenía que ver con el número de personas. Eran solo 3, y sin embargo el espacio se sentía ocupado, habitado, con la densidad cálida de los lugares donde ocurren cosas reales. Don Ernesto habló de la historia de España que había empezado a contar en la cocina y la terminó con todos los detalles. Rodrigo hizo preguntas que no eran de cortesía. Inés añadió un dato sobre ajedrez que había leído en algún lugar y que resultó ser incorrecto, lo cual generó una discusión amable que duró 15 minutos y terminó en un empate honorable, porque ninguno tenía certeza suficiente para ganar. Fue una comida sin agenda. Rodrigo no revisó el teléfono. Lo tenía en el bolsillo y ahí se quedó durante 2 horas completas, algo que 3 meses antes hubiera resultado físicamente imposible. No porque hubiera tomado una decisión heroica de desconectarse, sino porque lo que estaba pasando en esa mesa le resultaba más interesante que cualquier cosa que pudiera estar pasando en la pantalla. Ese era el cambio real, no el gesto sino el motivo. Cuando terminaron de comer, Inés trajo el pastel desde la cocina con las velas ya puestas, pero sin encender. Lo dejó en el centro de la mesa y miró a Rodrigo. «¿Las enciendes tú o las enciendo yo?» «Tú, siempre tú».
Inés encendió las velas una por una. Eran 9, 7 por las décadas y 2 por los años. Los colores eran distintos, algunos inclinados porque don Ernesto decía que las velas perfectamente rectas eran sospechosas. Rodrigo apagó la luz del comedor. La habitación quedó iluminada solo por las llamas pequeñas y la luz de la tarde que entraba desde el jardín, y en esa luz el rostro de su padre tenía una calidad que Rodrigo intentó guardar en algún lugar de la memoria donde las cosas no se pierden fácilmente. Don Ernesto miró el pastel un momento en silencio. Luego miró a Inés. Luego miró a su hijo. «¿Qué pido?», preguntó en voz baja, como si la pregunta fuera genuina. «Lo que quieras, papá». «Es que ya tengo todo», dijo el anciano, y lo dijo de una manera que no era presumida ni teatral. Era simplemente verdad. «No sé qué se pide cuando ya se tiene todo». Rodrigo sintió algo apretarse en el pecho, del tipo de cosas que aprietan sin doler. «Entonces pide que dure», dijo Inés, en voz baja también. Don Ernesto la miró, asintió, y sopló las velas de un solo intento, con una fuerza que apagó las 9 de golpe y levantó un hilito de humo que se disolvió lentamente en el aire dorado de la tarde. Los 3 se quedaron en la oscuridad breve antes de que Rodrigo volviera a encender la luz. Y en esa oscuridad breve, sin que nadie lo decidiera, los 3 estaban riendo de algo que no necesitaba explicación. Más tarde, cuando don Ernesto se fue a descansar y la cocina estaba casi recogida, Rodrigo encontró el cuaderno azul de Inés sobre la mesa. Ella lo había dejado ahí mientras fregaba los últimos vasos. Lo miró sin tomarlo. Desde la semana del hospital, Inés había seguido escribiendo en él. Rodrigo lo sabía sin haberlo abierto de nuevo. Lo sabía porque a veces la veía anotando algo al final del día con la misma concentración silenciosa de siempre. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo cuando Inés volvió a la mesa a recoger el cuaderno. «Claro. ¿Qué escribe ahora? Quiero decir, ya conoce todo sobre mi padre. Los medicamentos, los horarios, las preferencias. ¿Qué sigue anotando?». Inés tomó el cuaderno y lo sostuvo un momento antes de responder. «Cosas buenas», lo dijo con sencillez. Lo que lo hizo reír esa semana. Si mencionó algo de su pasado que no había contado antes. Si probó algo nuevo y le gustó. Hizo una pausa. «Las bitácoras médicas son para los problemas. Yo también llevo una bitácora de lo que va bien, para que cuando algún día no esté, alguien pueda saber no solo cómo fue su salud, sino cómo fue su vida». Rodrigo la miró durante un momento largo. «¿Para quién escribe eso?». Inés lo miró de vuelta. «Para usted», dijo. «Para cuando yo ya no esté aquí y usted necesite recordar». Rodrigo no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque lo que tenía que decir era demasiado para esa cocina pequeña al final de un domingo de octubre, y algunas cosas se dicen mejor cuando el momento las pide en lugar de cuando uno las fuerza. Así que solo asintió, y eso fue suficiente. Afuera, el jardín de las lomas estaba lleno de luz de tarde. El limonero que una mujer había plantado hacía casi 40 años para celebrar el nacimiento de su hijo seguía ahí, verde oscuro, con los frutos pequeños que ya empezaban a amarillear. Dentro de la casa, un anciano de 79 años dormía la siesta con la ventana entreabierta como le gustaba, con el sabor del pastel todavía en la memoria reciente. En la cocina, su hijo y la mujer que cuidaba esa casa terminaban de recoger los últimos platos del domingo, hablando de cosas pequeñas, sin prisa, con la comodidad de 2 personas que aprendieron a entenderse de la única manera en que las cosas importantes se aprenden, despacio, con tropiezos y con la voluntad de seguir intentando. Y sobre la encimera junto al termo vacío y las velas apagadas que todavía olían a cera tibia, estaba el cuaderno azul con la pasta gastada en las esquinas, lleno de fechas, de nombres, de cosas que alguien había decidido que merecían ser recordadas, lleno de vida.